Continuamos, vecinos de la comuna Punta Arenas, hablando con mi amigo y candidato constituyente Rodrigo Álvarez. En el primer bloque hablamos de la educación, ya le hicimos los encargos, Rodrigo, correspondientes, y ahora vamos a hablar de otro tema que es sumamente importante para todos, fundamentalmente para la clase media y para los jubilados, que son las pensiones. Rodrigo, el artículo 19, número 18, habla del derecho a la seguridad social. Habla bastante, en forma bastante débil, no consagra un derecho a las pensiones. Tú has desarrollado, yo estuve leyendo el comunicado que diste hoy día con respecto a las pensiones. Me gustaría saber, dime Rodrigo, ¿cómo están las pensiones en Chile y cómo se pueden mejorar las pensiones en Chile? A ver, tenemos un problema mayor, y esto no es descubrir la rueda, tenemos un problema mayor en muchos sectores, por muchos factores y por muchas causas, y algunas causas extraordinariamente técnicas. En ese comunicado, probablemente si lo leíste, yo trataba también de volver a un grado de sensatez y razonabilidad de las causas técnicas de muchos de estos problemas. Como bien señalas tú, la Constitución hizo una mención genérica a este tema, porque hay que recordar que estamos hablando de un capítulo tercero de la Constitución, en el artículo 19, número 18, escrito en la década de 70. Insisto en ese punto. Con un país que tenía un ingreso per cápita en torno a los $2.700 versus un país que hoy día tiene un ingreso per cápita adecuadamente medido de cerca de $26.500. Por lo tanto, era un mundo de expectativas o aspiraciones, no un mundo de derechos. Por eso yo aludí que creo que podemos trabajar y podemos, como Estado, darnos cuenta que podemos ayudar más en algunos derechos, no en todos. El que diga que es en todo es un populista. En 4 derechos. Yo creo que en vivienda, yo creo que en educación, yo creo que en salud, yo creo que en pensión. Y pensiones a mí me sorprende, Alejandro, no me sorprende, lo esperaba, pero solamente lo he confirmado, y es de las preguntas que más me hacen. O sea, la preocupación mayor es la que más me hacen. Y acá nuevamente yo creo que hay que recurrir a la seriedad, porque además hay que poner cierta presión a cambios reales. Yo creo que la solución en el tema de pensiones para aquellos que ya están jubilados o aquellos que están próximos a jubilarse en 2 o 3 años más, pasa por una reforma de pensiones que está en este momento en discusión en el Congreso y que también presentó en su momento el segundo administración de la presidenta Bachelet y que modificó esta administración del presidente Piñera. La solución de corto plazo que permite sin duda alguna un mejoramiento indispensable de pensiones para aquellos que hoy día están jubilados o por aquellos que están a jubilar en los próximos 3 a 5 años pasa por esa reforma. Pero tenemos que tener un sistema distinto en la Constitución que garantice que este problema no se va a repetir y que además se va a solucionar. Y en ese sentido creo que tenemos que buscar un sistema que robustezca algo que hoy día tenemos, yo diría parcialmente, que es un sistema de 3 pilares. Yo creo que es imprescindible, y el Estado de Chile, créeme, como subsecretario de Hacienda lo sé, puede permitírselo, es que con recursos públicos lograr tener una pensión básica solidaria para la inmensa mayoría de los chilenos. No para aquellos que están en una situación de absoluto desmedro, no, para todos, para la inmensa mayoría de los chilenos, para el 90% de los chilenos por lo menos. No, insisto, no a la hoy día que existe, que está fundamentalmente basada en aquellos que son indigentes o aquellos que tienen una situación muy desmedrada o aquellos que no cotizaron durante su vida laboral o aquellos que no tenían adecuados recursos, sino que para todos los chilenos y con una línea probablemente en torno al salario mínimo o una de ellas, digamos, como elemento o alguna de las curvas de Gini que nos permita decir, bueno, por el hecho de ser chileno, por el hecho de, más que ser chileno, de haber contribuido, haber estado en este país, tú tienes derecho a esa pensión más. Segundo, yo creo que vamos a tener que agregar un pilar que también existe hoy día, pero que hay que profundizar, y es parte de la reforma, que es lo que llamamos un pilar solidario, en que todos nos ayudamos, intergeneracional, probablemente también que se haga cargo de las diferencias de remuneraciones entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y ese segundo pilar que es solidario también va a tener un componente empresarial, que es lo que se ha venido discutiendo hace bastante tiempo atrás. Pero lo tercero, y esto yo creo que hay que ser terminante, la única forma de tener sistemas de largo plazo, más aún cuando nuestros hijos probablemente van a vivir más de 100 años. O sea, la esperanza de vida se ha aumentado enormemente. La esperanza de vida por una persona hoy día de 40 años, o una mujer hoy día de 40 años, supera los 86, 87 años de promedio. Y se va a jubilar a los 60. Por lo tanto, tenemos que ahorrar también del mundo desde el punto de vista privado. Entonces, tenemos que tener un sistema con un pilar público, con un pilar solidario y con un pilar de ahorro privado. Y al mismo tiempo, tenemos que lograr sacar de la política ciertas definiciones o ciertas decisiones que son demográficas, que son económicas, que son sociológicas, que te permiten también ir ajustando tu modelo de pensiones a la realidad.
y ajustando tu modelo de pensiones para entregar una pensión digna. Hoy día tenemos ese problema. No tenemos recursos adecuadamente protegidos. Yo creo que uno de los reconocimientos, y la gente lo percibió en los 2 retiros del 10%, es que la plata no solo existía, estaba ahí, está en sus cuentas personales. Por eso la mayoría de la gente quiere que su cuenta sea particular, sea de ellos. También descubrió que rápidamente podía en un momento dado entregarse buena parte de esos recursos sin una mayor afectación a los mercados. Pero creo que es imprescindible entender que un sistema correcto de largo plazo va a tener que incorporar, 1, pilar solidario, 2, pilar público, 3, ahorro privado, además de ciertos instrumentos de ajuste automáticos para sacarlos del ciclo político. Y para la situación actual, que es sin duda alguna dramática en muchos casos, la única posibilidad no es tanto la reforma constitucional, sino que es una buena reforma de pensiones que se está trabajando en el Congreso, que incluso yo creo que estuvo bastante cerca de salir un acuerdo durante el mes de enero. Espero que el mes de marzo se retome, el mes de marzo o abril, pero con criterios técnicos, con criterios reales, con criterios especialistas que nos digan cuáles, no dogmáticos, cuál es el mejor modelo. Pero desde ya te digo que no hay solución al tema de pensiones a largo plazo si no implica correcciones técnicas, ahorro privado, ahorro público y solidaridad. Si no, probablemente ni tú ni yo lo vamos a vivir, pero sí nuestros hijos van a tener un problema aún más grande que el actual, como lo tienen aquellos países, porque a mí el otro día escuchaba algunas declaraciones que me parecen un poquito cierto grado de exageradas, cuando te decían, no, es que hay países que garantizan en la Constitución que el Estado paga las pensiones. Bueno, la mayoría de esos países no las pagan finalmente, o las pagan con una cuenta gigante para tus nietos, que van a tener que pagar todo este sistema. Por eso yo prefiero ser sumamente técnico y decir, no, busquemos una fórmula en que esté una garantía del Estado para una pensión digna, que esté un esfuerzo solidario común y que esté el ahorro privado y esto se promueva. Porque va a ser un problema, querido Alejandro, que si no tomamos estas medidas, solo se va a agravar. Hay varios problemas en nuestras políticas públicas que si no tomamos las medidas a tiempo, no es que se solucionen solo a lo que se le atribuía a algún presidente del pasado, no, van a ser peores. Oye, Rodrigo, una pregunta, un paréntesis para seguir hablando del tema. ¿Estuviste a favor o en contra de los retiros del 10%? A favor, a ver, no, yo tenemos un tremendo problema de pensiones. Yo creo que lo que necesitábamos era que llegara la plata y yo hubiera hecho otras vías probablemente al Secretario de Hacienda desde el apoyo público. O sea, yo no hubiera tocado la plata de las pensiones porque me pareció una pésima solución. O sea, para que tú veas claro, los retiros van a demorarse 4 años y medio de ahorro en recuperarse. O sea, yo hubiera buscado cualquier otra solución. Entiendo, te quiero decir una cosa, yo fui diputado, así que no voy a hacer un reproche. Entiendo la visión que tuvieron que tomar muchos diputados que tenían este problema directamente en sus vecinos. Pero yo creo que acá el problema fue la falta de probablemente visión de la autoridad pública, y en eso discrepo de lo que hizo mi gobierno. Yo voté por este gobierno, pero discrepo de lo que hizo como soluciones, porque la gente no percibió que ahí había soluciones. Pero creo que finalmente optamos por una que era muy mala, porque en el fondo es que cada una de las personas que retiró su 10%, se autofinanció una crisis y se va a demorar no menos de 4 años y medio en recuperar ese dinero, recuperar la cantidad de ese dinero, ni siquiera la rentabilidad que hubiera tenido ese dinero. Yo hubiera esperado una respuesta al sector público muy distinta, y de hecho, recordarás que hubo varias personas del sector de gobierno que también querían eso. El gobierno ha usado una cantidad muy grande de recursos para enfrentar esta pandemia. Yo tengo la sensación de que la mayoría de la gente no percibe adecuadamente esa respuesta, y terminó abrazando soluciones que, claro, en el corto plazo producen un alivio, pero que en el mediano plazo y en el largo plazo cuestan muy caro a cada una de las personas. No es que le cuesten caro al Estado, le cuestan muy caro a cada una de las personas. Ya. Entiendo sí, y valoro porque de repente se les critica mucho. No entiendo que los diputados hayan tratado de buscar soluciones cuando creían que no había una solución adecuada del sector público. Ya, mira, yo leí lo que tú comentas con respecto a la solución a las pensiones entre la capitalización individual y un componente solidario, que las pensiones deben ser la conjunción de los dos. En eso estoy completamente de acuerdo. El tercero que te agrego es para un grupo importante de personas
o eso es un esfuerzo público, un esfuerzo de recursos públicos que se puede hacer? Ya, ya. Es decir, que dineros públicos pasan a la capitalización individual. Eso. No, yo creo que al final lo que vamos a tener que hacer es que el componente de tu pensión, cuando se determine cuál es la pensión de Alejandro Soler muchos años más, ese conjunto de recursos que llegan a cuál es tu pensión dentro de muchos años más tenga estas tres vías. La forma práctica es bastante discutible, pero hay varias fórmulas. O sea, una sea del total que yo voy a sacar en mi pensión, uno es fruto de mi ahorro particular durante toda mi vida laboral. Una segunda parte es durante toda esta vida laboral del esfuerzo solidario que hacen distintos sectores, del esfuerzo que hace el mundo empresarial, del esfuerzo también que se hace por parte de las intergeneraciones que se llama. Otro componente del cheque final, por así decirlo. Y un tercer componente, probablemente, para los primeros 8 deciles o a lo más hasta el 9º decil, es decir, para la inmensa mayoría de los chilenos, un componente público que se hace con recursos públicos que tiene que asumir el Estado de Chile, por la vía de reasignación, por la vía también en ocasiones de modificación de su carga tributaria. Yo prefiero de todas maneras mayor eficiencia tributaria, y por lo tanto tu pensión termina teniendo esos tres componentes, esos tres elementos para alcanzar un monto que te permita tener una pensión digna. Pero te reitero en el punto, solamente en eso, te reitero, acá lo clave, ¿cómo se administran esos dineros? El Estado administrará los suyos, el mundo privado será administrado tus fondos por instancias privadas, como es hoy día, y el mundo intermedio solidario es precisamente lo que están discutiendo hoy día en la reforma. Hay algunos que dicen, no, que también lo administre el Estado, otros dicen, no, que lo administre otros instrumentos no AFP, otros dicen, no, que lo administre cualquier sector privado. Eso me parece bastante más discutible. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso el sistema de que los recursos de uno sea por intermedio de una capitalización individual, yo creo que en este sistema una combinación entre el capitalismo y un tema más solidario. Pero pasa lo siguiente, hemos tenido en Chile 40 años de un sistema de capitalización individual administrado por la AFP. El sistema puede ser teóricamente bueno, pero la sensación que hay en la comunidad es una sensación una sensación o una realidad que el sistema no ha funcionado. Incluso el sentir del vecino es que la AFP no ha cumplido su función. Y el vecino incluso bastante duro, habla de términos bastante drásticos, que se traduciría en una especie como según él, como de usura. ¿Ya? La pregunta que salta, ¿deben sobrevivir las administradoras de fondos de pensión? Y hago la diferencia entre el vehículo, que es el capitalismo, que yo creo en él, y el chofer, que es la AFP. ¿Debe sobrevivir la AFP al proceso constituyente? A ver, no creo que sean, y esto es bien importante, y no creo que sean parte de esa discusión del sistema constitucional. Lo que va a ser parte si existe un esfuerzo de ahorro privado, eso me parece absolutamente destacable. ¿Quiénes son los que deben administrar este ahorro privado? Yo creo que los que han demostrado, y lo han demostrado con creces, mayor capacidad de ahorro es el propio sector privado. Probablemente tienes que agregar competencia, tienes que agregar una serie de normas que también están, insisto, en la reforma actualmente en discusión. Tienes que agregar probablemente una revisión de la estructura tarifaria, tienes que agregar probablemente que otras personas puedan aspirar a administrar tus recursos, tienes que entregarle más información a cada una de las personas, pero con el correr de los años tú has podido mostrar y ver la absoluta y total mantención, digamos, de ordenado del sistema, la rentabilidad del mismo medida desde que se creó, pero nada de esto ha sido totalmente suficiente y por eso hay que avanzar un tanto más en confianza, en probablemente los comités de usuarios, en materias de directorio, en materias de gobierno corporativo. Yo en esta materia me ha tocado a mí trabajar mucho profesionalmente, así que por eso te puedo agregar varios elementos adicionales. Pero yo creo que lo clave es agregar mayor competencia a un sistema que ha sido, desde el punto de vista del cuidado y la inversión de los recursos, correcto, pero que no ha producido el efecto buscado. Y no produjo el efecto buscado, yo creo, y acá voy a excluir al vehículo, al chofer. El problema mayor de que no produzca los efectos deseados ha sido en buena parte por cambios legales o cambios legislativos, algunos mal hechos, otros nunca hechos cuando debieron hacerse, o sea, tardíos. Pero
pero mi sensación es que la mayor parte de las personas, cuando enfrentan el tema de pensiones, y creo que es lo que debemos hacer, probablemente si leíste mi comunicado, yo aludía a la falta de, tratemos de evitar los dogmatismos. ¿Y por qué tratemos de evitar los dogmatismos? Porque probablemente si entramos con visiones cerradas, el mundo del tercio de la derecha va a decir yo quiero solo un sistema privado y el tercio de la izquierda va a decir yo quiero solo un sistema de reparto público. Por eso no tenemos absolutamente nada salvo inseguridad e incertidumbre. Tenemos que llevar a mecanismos que estemos todos de acuerdo, o un grupo razonable de acuerdo, con un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico? Yo creo que tener buenas pensiones. ¿Cómo yo creo que se puede lograr buenas pensiones en los próximos años? No para los que actualmente están pensionados ni en el corto plazo, para eso hay una reforma de pensiones. ¿Cómo logro buenas pensiones a partir de los próximos 7 u 8 años? Insisto, yo creo que con un sistema mixto, tripartito, donde hay un ahorro privado que lo administran quien tú quieras, por eso te digo que agregar más competencia, donde hay un ahorro intersolidario que por lo tanto hace que probablemente aquellos que parte de lo que están aportando hoy día, aquellos que tienen 20 años, va a ser usado en pagar las pensiones de aquellos que tienen 65, porque eso es la solidaridad intergeneracional, parte es de un aporte adicional del Estado y de las empresas, más un tercer pilar que es el pilar de un aporte directo a una pensión básica con fondos públicos. Esto desde el punto de vista financiero se puede hacer, incluso con nuestro actual modelo tributario, si es que responde o si existen políticas de crecimiento adecuadas, podemos hacerlo. Está dentro de nuestras capacidades económicas precisamente porque tenemos una situación económica como país muy distinta a la que teníamos en la década del 80. Lo que sí debe requerir es cuidado con los recursos públicos. Por eso otra parte muy importante de la Constitución, que quizás otro día conversemos porque es muy olvidada, pero es clave, es las normas de responsabilidad económica que debe tener la Constitución, las normas de orden público económico que debe tener una Constitución, las normas que garantizan que el Estado, por ejemplo, ahorre. ¿Por qué el Estado de Chile pudo ser, en términos de Sudamérica, el Estado que más gastó para esta crisis de pandemia? Porque teníamos una cantidad de dinero ahorrado. ¿Y teníamos una cantidad de dinero ahorrado por qué? ¿Porque las autoridades sencillamente todos los años ahorraban? No, porque estábamos obligados a ahorrar por una ley de responsabilidad fiscal, que la utilizó la presidenta Bachelet y el ministro Velasco por allá por el 2008 en el caso de Lehman Brothers, y la utilizó el presidente Piñera y sus ministros Briones en el caso de esta pandemia. Entonces, ¿por qué podemos enfrentar mejor los desafíos sociales de los próximos años? Porque hemos tenido un crecimiento económico, hemos tenido ciertas normas de responsabilidad económica. Yo creo que los chilenos en materia de pensiones lo que quieren tener es una pensión digna. Para construir esa pensión digna, insisto, creo que es necesario un sistema de 3 pilares y una garantía del derecho a seguridad social, un sistema que garantice que una parte, un sector del Estado coloca una cantidad de recursos, que también hacemos un esfuerzo del mundo empresarial, intergeneracional, y también hacemos un esfuerzo privado. Y te quiero volver a insistir en esta última parte, porque yo creo que la gente valoró cuando hizo el 10%, más allá que era una mala solución para ellos, porque finalmente estaba financiando una crisis con tu ahorro para tu vejez. Yo creo que la gente valoró darse cuenta que la plata era suya y estaba en una cuenta que era suya. Y eso hace que sea más importante incentivar ese ahorro, incentivar que las personas ahorren. En mis clases de Derecho, como te decía, yo enseño Derecho Comercial, Derecho Tributario, pero la mayoría de mis alumnos se debe acordar que yo siempre además le aludía a los temas de ahorro, porque es imprescindible para enfrentar lo que viene hacia el futuro. Se va a vivir más, las tasas de interés, es decir, lo que rente el dinero va a ser mucho menos, mucho menos. Las alternativas de crecimiento de tus fondos van a ser menores, son naturalmente menores, es cosa de pensar la tasa de interés o crecimientos económicos que tenía el país en estas materias en la década del 70 y las que tiene hoy día, cuánto te pagaban por tener, no sé, $1.000.000 en el banco, cuánto te pagan hoy día. Bueno, todo eso va a hacer que el sistema de previsión, el sistema de pensiones, sea más difícil para los jóvenes que nos están escuchando en los próximos años. ¿Cómo solucionamos eso? Con una visión de Estado, con una visión de solidaridad, pero al mismo tiempo con mucho ahorro personal. Ya sabes, imagínate, si el propio Estado, tú sabes que nos está pidiendo que al momento de hacer una boleta, el propio Estado nos está pidiendo que ahorremos un poquito más para pagarle los impuestos el próximo año. Bueno, lo mismo va a ir ocurriendo también en el modelo de pensiones. El propio Estado va a tener que ir diciendo a las personas, y eso también está en la reforma, que todos los años, todos los meses, tenemos que ahorrar un poquito más de lo que estamos ahorrando, porque vamos a vivir bastante más de lo que se ahorraba, o se lo vivía cuando teníamos cualquier sistema, el sistema de reparto o el sistema de capitalización individual.
Mira, no tenía considerado esta pregunta, pero me ha surgido. Y yo creo que todos los vecinos se la estarían haciendo. La propuesta de unas pensiones es algo que yo creo muy razonable y muy lógico. Pero yo creo que lo que dice el vecino es, va a haber tres formas de financiamiento, pero el sistema privado no ha funcionado y probablemente va a tener que ser el Estado el que financie lo que la comunidad va a pedir, que es una pensión digna. Y esto lo llevo también aparejado o lo relaciono con nuestro primer punto. La Constitución, en el artículo 19, número 10, establece que el Estado financiará un sistema gratuito. Es decir, el Estado chileno En educación, sí. va a tener que hacerse cargo de las pensiones, en gran parte, y tiene que hacerse cargo de un sistema gratuito de educación. Rodrigo, ¿cómo como Estado vamos a financiar esto? Porque es un gasto inmenso. Gigantesco. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Es perdurable en el tiempo? Y con esto hay que ser como responsable y serio. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a pagar, Rodrigo? Mira, y acá esto es clave, Alejandro. Porque esto es clave también para, al momento de construir una constitución, y podemos hablarlo otro día, ¿qué cosa puede ser real en cambio en tu vida? Lo único temor que yo tengo en este proceso, en estas semanas, es el exceso de expectativas, que la gente piense que esto puede producir un cambio más radical de que puede producir cambios muy importantes, sí, por supuesto, pero aún más radical de lo que se cree. No, yo creo que hay que tener expectativas limitadas. Por eso te decía, yo no creo que el Estado de Chile, estoy convencido de eso, pueda hacer un salto tan radical de que provea todos los derechos que se nos ocurren. No, no puede, no creo eso. Sí creo que el Estado puede proveer mejor forma algunos derechos y forman parte de ese pacto social que están exigiendo los chilenos por algunas promesas incumplidas. Y lo dice un hombre que es absolutamente de derecha, como soy yo. O sea, yo creo que en esas cuatro áreas, no en cualquiera, no en todas, podemos hacer una mejor respuesta. Como ex subsecretario de Hacienda estoy convencido que podemos hacer una mejor respuesta. El costo es altísimo. Ya te decía, la presidenta Bachelet, todavía no terminamos de pagar una reforma educacional gigantesca que hizo ella. La reforma de pensiones es un poquito menos cara, pero también es muy cara. Por eso es tan importante el esfuerzo solidario, por eso es tan importante el ahorro privado, para que el aporte del Estado sea a aquellas personas que realmente lo necesitan, pero va a ser un grupo muy importante. Ya te decía, estoy pensando en cerca del 80, 85, hasta el 90% de la población, que va a tener algún tipo de aporte estatal. Bueno, ¿cómo financiamos eso? Y los caminos son tres. Uno, evidentemente, y sigue siendo así, crecimiento económico, que es lo único que nos permite realmente garantizar a largo plazo la mayor capacidad de gasto. Crecimiento económico que en los últimos 30 años se ha logrado en la mayor parte de los gobiernos de los cuales yo no era partidario. Por lo tanto, le hago un reconocimiento a ellos. En segundo lugar, es imprescindible que nuestro sistema tributario al fin se asiente y funcione. Hemos hecho reforma tras reforma. A lo único que nos sirve a nosotros, los abogados tributaristas, porque buena parte de mi trabajo es tributario. Pero tenemos que lograr que se asiente y tenemos que lograr superar algunos problemas que tiene nuestro sistema tributario todavía. Exenciones, en otras materias, algunos tramos tributarios que no funcionan adecuadamente. Y lo tercero que requerimos, y es verdad, es concentración y eficiencia del Estado. Alejandro, si yo creo que acá el problema está cuando el Estado tiene multiplicidad de gastos y no tiene adecuadas políticas de eficiencia. Por eso, y lo podemos conversar en otro diálogo, la eficiencia y la calidad del gasto tienen que ser principios constitucionalmente revisados. O sea, que el Estado sea responsable financiero tiene que ser realmente bien revisado, porque te lo puedo asegurar como ex secretario de Hacienda, la cantidad de ocasiones que el Estado perdía dinero por ineficiencia era gigantesca. Yo creo que tenemos que dirigir todo nuestro esfuerzo público a ciertos objetivos. Si tú me dices, ¿cómo se financia una gran reforma educacional? ¿Cómo se financia? Como la hizo ¿cómo se financia una gran reforma de pensiones? ¿O cómo se garantizan ciertos derechos? Es primero, identificando algunos de ellos, no todos, algunos de ellos. Segundo, teniendo claro que las tres fuentes de financiamiento de cualquier estrategia de derechos sociales, hecha por el gobierno A o el gobierno Z, por el que sea, se basa finalmente en el crecimiento económico, en la estructura tributaria asentada y razonable que tenga el país, y en tercer lugar,
en la eficiencia del mismo gasto público que en nuestro país ha dejado mucho que desear en muchos momentos. Y una última pregunta, que estamos en el tiempo. Rodrigo, para financiar estos derechos sociales, pensión y educación, ¿tendrá que endeudarse el país? La respuesta es no, porque hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que ser responsables en todos nuestros gastos. Y la forma de ser responsable, tal como en un hogar, es que lo que tú recibes, en general, puede permitir lo que tú pagas. O sea, la respuesta al principio es, deberíamos buscar otro camino. Lo que sí ocurre es que tú puedes recurrir al instrumento de ahorro y, por tanto, al endeudarte eventualmente para las largadas de los sistemas, para los puntos de partida. Eso lo han hecho muchos países y de hecho lo hizo Chile en algunos momentos, por ejemplo, con el terremoto. Para reconstruir el terremoto nos endeudamos. Para reconstruir algunos elementos o para hacer algunos elementos, siempre y cuando tengas una adecuada política de pago, puedes buscar fórmulas ya sea de usar parte de tus ahorros o usar un endeudamiento. Pero ojalá el primer objetivo sea que diseñar por crecimiento, diseñar por estructura tributaria, diseñar por eficiencia del gasto, sistemas en que por responsabilidad fiscal evites aumentar el déficit. Déficit que lamentablemente, Alejandro, te quiero decir en los próximos años, porque eso es una mochila que vamos a cargar nosotros, pero que más aún van a cargar nuestros hijos. Déficit que en el caso chileno va a aumentar en los próximos años, sí o sí, por los gastos que hemos tenido en los últimos 7 años. Bueno, se nos acabó el programa. Rodrigo, yo lo que te pido es, cuando usted esté sentado como constituyente, por favor, buscar la fórmula de que no nos endeudemos. Porque eso, endeudarse... Por eso te contestaba inmediato que ojalá no la encontremos, o sea, que ojalá podamos hacer un sistema con los 3 elementos originales que nos permitan, de hecho, que nos permita seguir aumentando nuestro ahorro para enfrentar crisis como las que hemos vivido en los últimos meses. Bueno, me despido, Rodrigo. Muchas gracias, Alejandro, un gran abrazo, muchas gracias. Como siempre, una conversación muy fecunda con Rodrigo. Nos estamos viendo, chao vecino, cuídese. Nos vemos, próximos programas. Muchas gracias. Polar Comunicaciones presentó Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez.